Primer video de la unidad número 6 y aquí analizaremos esta unidad a lo largo de 2 videos. Estudiaremos en esta unidad todo lo acontecido durante el gobierno dictatorial de la Revolución Libertadora, que fue desde 1955 y 1958. Gobierno que llega justamente al poder a partir de un golpe de Estado en 1955, que es aquel golpe de Estado que derroca a Juan Domingo Perón durante su segunda presidencia, como vimos en la unidad número 5, la unidad pasada. Y lo primero que vamos a analizar aquí es la explicación, la justificación política de este golpe de Estado. Bueno, muy bien, este levantamiento militar de 1955, que nosotros habíamos explicado ya en la unidad número 5 con este esquema, se autodenominó, se llamó a sí mismo como Revolución Libertadora. ¿Por qué? Porque los militares y civiles que participaron de este golpe de Estado de 1955, que derrocó a Perón, consideraban estar liberando al país de una tiranía. Ellos consideraban que el peronismo fue una dictadura, que Perón fue un dictador, un tirano, y por ende, aquellos que se levantaron en armas en su contra y que lo derrocaron en 1955, estaban pues liberando al país. Este golpe de Estado no se ve a sí mismo como una acción ilegítima. Para ellos, tomar las armas en contra del gobierno constitucional de Perón fue perfectamente válido, fue perfectamente legítimo, porque el objetivo último de sus acciones era, entre comillas, recuperar la democracia. No voy a explicar aquí por qué todos estos grupos participaron en el golpe de Estado en contra de Perón, porque ya lo expliqué justamente en la unidad pasada, pero lo que sí voy a decir es lo siguiente. Todos estos grupos, los grupos antiperonistas, consideraron que todo este periodo en el cual Perón gobernó, incluso ya desde 1943 hasta 1955, fue un periodo de total dictadura. Por supuesto, esto visto desde el punto de vista de los antiperonistas. Quiero recordarles, esto que vimos ya en la unidad anterior, que ninguna de estas dos interpretaciones, ni la peronista ni la antiperonista, son completamente ciertas ni tampoco completamente erradas. Más adelante veremos qué tan cierto es esto de que el peronismo fue una dictadura. Lo cierto es que así se vieron a sí mismos, así se vislumbraron a sí mismos los golpistas que participaron en 1955, como una suerte de liberadores del país. Por eso se llamó Revolución Libertadora. Ahora bien, esta Revolución Libertadora tuvo dos tendencias muy bien diferenciadas. Por un lado, el antiperonismo tolerante y por otra parte, el antiperonismo extremo. Comencemos explicando este primero. La tendencia del antiperonismo tolerante estaba encabezada por Eduardo Lonardi, quien justamente fue nombrado como presidente, por supuesto de facto, porque nadie lo votó. Estamos hablando de un golpe de Estado. Los golpes de Estado, insistimos, son ilegales. Podemos discutir que sean o no legítimos, pero claramente son ilegales. Fíjense cómo así lo vimos allá en la unidad número 1. Decía, Eduardo Lonardi será justamente el primer presidente de facto de este gobierno dictatorial de la Revolución Libertadora. Este hombre vendrá del ala del nacionalismo católico del ejército. Este ala del nacionalismo católico está muy emparentada justamente con este nacionalismo autoritario que ya explicamos muchísimas veces en la unidad número 5 e incluso aquí en la unidad número 4. Estos nacionalistas católicos plantean la idea de buscar un acuerdo con el movimiento peronista. ¿Por qué? Lonardi tenía una frase que era ni vencedores ni vencidos. ¿A qué se refiere Lonardi con esta famosa frase? Bueno, a lo siguiente. Cuando se hace el golpe de Estado en contra de Perón y se logra derrocar justamente por la fuerza a Juan Domingo Perón, Lonardi dice, bueno, ha terminado ya el golpe de Estado, ha terminado el levantamiento militar, ha terminado el derramamiento de sangre. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar una conciliación, un acuerdo con los peronistas. Aunque no coincidamos del todo con ellos, tenemos que buscar un arreglo que nos permita una convivencia relativamente sostenible. Es por eso que Lonardi va a plantear, bueno, tenemos que derrocar a Perón, cosa que ya hemos hecho, tenemos que quitarlo del poder, tenemos que quitarle cualquier tipo de influencia a Perón, a quien, insisto, consideramos un dictador porque tanto esta rama del antiperonismo tolerante como también la rama del antiperonismo extremo, ambos consideran que Perón fue un dictador.
Esto es discutible y ya veremos por qué, pero ciertamente es la posición que sostienen tanto los antiperonistas tolerantes como los antiperonistas extremos. Retomo. Hay que derrocar a Perón, hay que acabar con el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Y por eso yo lo puse aquí con comillas, porque el término aquí no está utilizado de forma precisa. Lo que ellos llaman fascismo es más bien el autoritarismo del peronismo. ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, nos estamos refiriendo justamente a todo esto que ya planteamos en la unidad número 5, a este conjunto de ideas, de formas de pensar a la sociedad a partir de la comunidad organizada y a las oposiciones entre pueblo versus oligarquía y patria versus antipatria, y también y sobre todas las cosas a este tipo de prácticas claramente autoritarias que tuvo el peronismo, es decir, la censura y compra de los medios de difusión opositores, la persecución a opositores con cárcel y torturas, la afiliación obligatoria de empleados públicos, la intervención en las universidades y manuales escolares. No voy a explicar todo esto aquí porque justamente ya hay todo un video dedicado a este tema. Pero cuando los antiperonistas tolerantes dicen tenemos que tirar abajo el fascismo del peronismo, se refieren a esto, a toda esta serie de prácticas autoritarias a partir de las cuales el peronismo trataba a sus opositores. Lonardi decía, tenemos que terminar con estas prácticas autoritarias del peronismo, pero tenemos que conservar la política social del peronismo. Tenemos que conservar toda esta serie de políticas que se implementaron durante el primer plan quinquenal y aquellas que de otra manera sobrevivieron al segundo plan quinquenal del peronismo, en el cual, recordemos, hubo recortes a las políticas de justicia social. Lonardi dice, bueno, tenemos que conservar estas políticas sociales de dignificación de la clase obrera, de ayuda a la clase obrera, justamente para ofrecerlas como prenda de cambio, para decirle a los obreros, bueno, vamos a mantener toda esta serie de políticas que a ustedes tantos les benefician, con el objetivo de acordar con ustedes, de ponernos de acuerdo, de buscar un punto medio, una conciliación, siempre y cuando Perón se mantenga completamente alejado de la conducción de su movimiento, que Perón nunca más pueda ejercer el poder de ninguna manera, y por supuesto terminando con todas las prácticas autoritarias de este movimiento político, del peronismo justamente. Otra de las medidas muy importantes que va a aplicar Eduardo Lonardi cuando sea presidente de facto será la anulación de las leyes antieclesiásticas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, ni más ni menos que a todas estas medidas que tomó el peronismo en su momento de mayor conflictividad en contra de la Iglesia Católica. Esto es, se readmitirá a los curas antiperonistas que habían sido expulsados, es decir, se los traerá de nuevo al país, se anulará completamente la ley de hijos extramatrimoniales, también se anulará la ley de divorcio y también se anulará la separación de Iglesia y Estado. Iglesia y Estado se separaron, sí, pero se volvieron a casar por obra y gracia de nuestro querido señor y amigo Eduardo Lonardi. La ley de divorcio se mantendrá completamente derogada sin ningún tipo de efecto y recién se volverá a discutir en el año 1986 de la mano de Raúl Alfonsín, pero eso por supuesto es otra época, es otra unidad y es otra historia para más adelante. Ahora bien, quiero que presten mucha atención a estas fechas que he puesto aquí. ¿Por qué? Porque esta opción moderada del antiperonismo tolerante apenas va a durar 2 meses en el poder. Sí, escucharon bien, apenas 2 meses. Desde septiembre de 1955, cuando fue el golpe de Estado en contra de Perón, hasta noviembre de 1955. Apenas 2 meses va a durar en el gobierno esta opción que buscaba, como decía, acordar con el movimiento peronista, conservar su política social y solamente remediar, solucionar los aspectos más autoritarios del peronismo y despojar a su líder de cualquier tipo de poder. Esta opción moderada apenas dura 2 meses. Luego de estos 2 meses, Eduardo Lonardi, presidente de facto, será reemplazado en su lugar por Pedro Eugenio Aramburu, una figura proveniente del antiperonismo más extremo y que será acompañada justamente por el almirante Isaac Rojas, también otra figura muy importante del antiperonismo extremo. ¿Qué plantea el antiperonismo extremo? Bueno, muy bien, básicamente su nombre lo indica, oponerse totalmente al peronismo. Para el antiperonismo extremo, todo el peronismo, y cuando decimos todo es
todo, nos referimos a todo lo que pasó desde 1943 hasta 1955. Los dos gobiernos peronistas, los dos planes quinquenales, el mayor poder de los sindicatos, el voto femenino, la Constitución de 1949, todo lo que hizo el peronismo es un error histórico que debe ser corregido. Todo lo que hizo el peronismo está mal y debe ser borrado de la historia argentina. Esa es la posición que tiene el antiperonismo extremo. De ahí que la política central que emprendan Aramburu y Rojas sea la desperonización absoluta. Esto es borrar todo lo que hizo el peronismo. Como habíamos dicho recién, los civiles y militares que participaron del golpe de Estado de 1955 consideraban que el gobierno peronista, que los dos gobiernos peronistas, habían sido una experiencia dictatorial y que por ende era necesario restaurar la democracia. Esto es muy interesante porque este golpe de Estado se ve a sí mismo como un periodo de transición. Esto es, nosotros los militares hemos tomado el gobierno para restaurar la democracia, para que la Argentina retome la senda democrática y que abandone todo lo que fue la experiencia peronista, que para ellos, para los antiperonistas extremos, fue completamente negativa. Y luego, una vez que esta desperonización absoluta haya sido concluida, una vez que todo el país haya sido completamente desperonizado, que todo lo que hizo el peronismo haya sido corregido, una vez que esto termine, ahí sí se convocará a elecciones para que el pueblo vaya a votar. Insisto con esto, esta revolución libertadora, este gobierno dictatorial, se ve a sí mismo, primero, como un gobierno que nos liberó de la tiranía de Perón, algo que por supuesto es discutible, pero también como un gobierno que reorganizará el sistema político para ponerlo ya en la senda de la democracia. Estos militares que han venido a tomar el poder no quieren mantenerse en el gobierno indefinidamente, no buscan quedarse en el gobierno por tiempo ilimitado. No, buscan reordenar el sistema político, desperonizarlo en absoluto, como lo expresamos aquí, y luego convocar a elecciones que serán justamente en 1958. Ya veremos más adelante cómo van a ser esas elecciones y en qué sentido. Pero en principio quiero destacar esto. Los militares de esta revolución libertadora, de este gobierno dictatorial, no quieren permanecer por tiempo ilimitado, por tiempo indefinido en el poder, sino que solamente quieren cumplir con ese objetivo central y primordial para ellos, que es la desperonización absoluta. ¿Quiénes apoyan esta política de desperonización absoluta y quiénes apoyan este antiperonismo extremo? Bueno, prácticamente el grueso de todos los antiperonistas. La Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, buena parte de la clase media, las pequeñas burguesías y la gran mayoría de los partidos opositores. También, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, Estados Unidos, Inglaterra, pero sobre todo Estados Unidos, que es la potencia económica que más influencia ha ganado en la Argentina a nivel internacional, justamente de la mano del capital internacional. Y por supuesto también la Iglesia Católica, aunque hay que decir la verdad, la Iglesia Católica se siente más cercana a este nacionalismo católico por lógicas razones, pero ya se quedó bastante conforme con lo realizado con esta anulación de las leyes antieclesiásticas. La Iglesia Católica rápidamente consiguió lo que más quería, que era la anulación de todas estas políticas que implementó el peronismo en su último gobierno. Antes de continuar, sin embargo, quiero llamarle la atención sobre estos dos cuadritos de aquí, este que dice UCRI y este que dice UCRP. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, a lo siguiente, a que la Unión Cívica Radical, la famosa Unión Cívica Radical que hemos estudiado muchísimo ya a lo largo de todo el año, luego del éxito del tercer golpe de Estado, de este golpe de Estado que venimos explicando, de la Revolución Libertadora, se va a subdividir en dos grandes partidos. Uno es la Unión Cívica Radical Intransigente, comandada por Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, comandada por Ricardo Balbín. La UCRI de Frondizi va a apoyar esta posición del antiperonismo tolerante, esto es,
aunque no sean ellos nacionalistas y católicos, sí es cierto que van a coincidir con Leonardi y con los miembros de esta tendencia en que hay que buscar un acuerdo con el peronismo y hay que solamente acabar con los elementos más autoritarios de este movimiento, pero que hay que buscar un acuerdo con ellos. En cambio, la rama de Balbín, la Unión Cívica Radical del Pueblo, la UCRP, va a respaldar claramente al antiperonismo extremo, va a respaldar a Aramburu y Rojas, porque para ellos, al igual que estos militares más bien liberales, la UCRP va a considerar que el peronismo fue un error histórico que debe ser completamente borrado y corregido de la historia argentina. Es importantísimo que entendamos por qué se divide la Unión Cívica Radical y que entendamos cómo la UCRI busca un acercamiento con el peronismo, teniendo justamente una posición típicamente del antiperonismo tolerante, y cómo la Unión Cívica Radical del Pueblo, la UCRP, tiene una posición mucho más extrema en su antiperonismo. ¿Por qué? Porque el próximo presidente, luego de Aramburu, por supuesto, fíjense, es Frondizi. Y ustedes seguramente recordarán que yo ya hablé de Frondizi allá en la unidad número 5 cuando hablamos del segundo plan quinquenal. Bueno, síganlo teniendo en la memoria, porque este hombre, como dijimos allí en la unidad número 5, se convertirá en presidente y a su presidencia no la explicaremos aquí en la unidad número 6, sino en la próxima unidad, en la unidad número 7. Pero ténganlo presente a este señor. También recuerden por favor la posición de Balbín, porque aunque Balbín no llegue jamás a convertirse en presidente del país, sí lo hará otro hombre importante de su partido, que es Arturo Humberto Illia, cuya presidencia también explicaremos en la unidad número 7. Retomando lo que veníamos explicando, ¿en qué consiste esta desperonización absoluta? Bueno, en lo siguiente: en primer lugar y sobre todo en la proscripción total del peronismo. ¿Qué significa proscripción? Básicamente la prohibición total del peronismo para existir. Esto es, se disuelve el partido justicialista, el partido peronista, se quitan todas las imágenes, afiches y estatuas de la vía pública, todos los nombres referidos a Perón o Eva Perón o al Partido Justicialista o al 17 de octubre también se van a quitar de la vía pública. Se va a prohibir cantar la marcha peronista en cualquier lugar del país. Se persigue a los dirigentes peronistas que todavía permanecen en el país para justamente encarcelarlos y juzgarlos, e incluso hasta se prohíbe decir la palabra Perón y la palabra Eva Perón o Evita. Sí, se prohíbe decir esas palabras. Los diarios, cuando tienen que referirse a Perón, no pueden utilizar la palabra Perón, entonces hablan o del tirano prófugo o del dictador depuesto. No se puede utilizar la palabra Perón, tampoco se puede decir Eva Perón o Evita. No, está prohibido. Esta proscripción le impide al partido peronista, por supuesto, existir y presentarse a elecciones. Obviamente el peronismo no participará de ningún tipo de elección mientras esta proscripción se mantenga en pie, e incluso esto llega hasta límites insospechados cuando se prohíbe que los trabajadores peronistas puedan tener en sus casas un cuadrito con la imagen de Perón o la imagen de Evita, y hasta se interviene la CGT. Nosotros habíamos planteado en la unidad anterior que la CGT estaba unificada y que estaba justamente comandada por el peronismo. Esta Confederación General del Trabajo, esta central de sindicatos, estaba justamente comandada por el peronismo y será intervenida para que los peronistas no puedan comandar la CGT, al menos durante todo este gobierno dictatorial de la Revolución Libertadora. Después la situación será diferente, pero ya le explicaremos más adelante en la unidad número 7. Y me quiero detener aquí con esto de la intervención de la CGT para narrar un episodio sencillamente incalificable, porque realmente no tengo adjetivo para catalogarlo, que sucedió en este periodo. Resulta que en la CGT, en el edificio A de la calle Azopardo de la CGT, estaba embalsamado el cuerpo de Evita. En este periodo de la historia era muy común, no solamente en la Argentina, sino también en otros países del mundo, embalsamar a los grandes líderes políticos que habían fallecido. El cuerpo de Evita, decía, estaba embalsamado en la sede de la CGT en la calle Azopardo. Bueno, muy bien. Cuando Aramburu ordena la intervención de la CGT, también ordena que se secuestre el cuerpo de Evita, que se le cambie el nombre y que se lo lleve fuera del país de forma secreta para esconderlo y que los peronistas nunca más puedan tenerlo cerca.
Y este es un hecho que, como les dije recién, es incalificable porque estamos hablando de un cadáver. Evita está muerta, Evita no puede defenderse y muerta como está, no representa una amenaza política alguna. Este hecho no puede estar motivado sino solamente por el odio. Evita no podía hacer nada ni para defenderse, ni tampoco iba a hacer nada en contra de estos militares golpistas, ni tampoco en contra del gobierno de la Revolución Libertadora, por la simple razón de que estaba muerta. El cadáver de Evita será enterrado con otro nombre en Italia y recién será devuelto a Perón en el año 1972. En otro momento, y ya veremos por qué, se lo devuelven justo en esa época y no mucho más antes o mucho más después. Lo cierto es que cuando se lo devuelven, el cadáver de Evita mostraba claramente signos de profanación, de haber sido golpeado, de haber sido vulnerado, y es en esas condiciones que retornará a manos de Perón allá en Madrid, porque no lo dije hasta el momento, pero una vez que Perón es derrocado, él logró exiliarse en Madrid. Y aquí es donde yo quiero recordarles algo que planteé en la unidad número 5. Hay héroes y villanos en ambos bandos, en el peronismo y en el antiperonismo. Hay acciones sumamente loables y otras verdaderas canalladas de uno y de otro bando. En este caso, el secuestro del cadáver de Evita corre a cuenta del antiperonismo. Por otra parte, otra de las formas en las cuales se avanzará con la desperonización absoluta será con la eliminación, la derogación de la Constitución de 1949. Nos estamos refiriendo precisamente a esta constitución que ya explicamos en la unidad pasada, que consolidaba las tres grandes banderas del peronismo y que permitía la reelección presidencial consecutiva e impedía el derecho de huelga. Estas tres banderas, recordemos, son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El gobierno de Aramburu deroga, es decir, elimina esta constitución de 1949 para tirar abajo esas tres banderas que presentamos recién. Y para ello va a convocar a la población a elecciones para tener una reforma de la Constitución. Quizás ustedes a esto no lo sabían, pero cada vez que se reforma la Constitución, se convoca a elecciones para que la población justamente vote a sus convencionales constituyentes. Los convencionales constituyentes son algo parecido a nuestros diputados y senadores, pero en vez de determinar las leyes comunes y ordinarias de nuestro país, determinan y cambian la principal de todas las leyes de nuestro país, que es la Constitución Nacional. De ahí que se haga una elección aparte y especial. No es común que se reforme la Constitución, no sucede muy a menudo. Nosotros justamente vimos en la unidad pasada que Perón convocó a este tipo de elección justamente en 1949 para crear la Constitución que todos hoy conocemos como la Constitución peronista, que tenía estas tres banderas, no el derecho de huelga y la reelección presidencial consecutiva. Bueno, muy bien, como el gobierno de Aramburu va a derogar esta Constitución de 1949, va a convocar a elecciones para reformar esta Constitución y dar lugar a la reforma de 1957. En estas elecciones, el peronismo obviamente no puede participar por todo lo que explicamos aquí, y entonces Perón, desde el exilio, desde Madrid, a través de su delegado personal, que es John William Cook, ya hablaremos de John William Cook en el próximo video, les envía el mensaje a todos los peronistas de que voten en blanco, de que estas elecciones no son legítimas y que tampoco son legales, justamente porque se está prohibiendo la participación de uno de los principales partidos políticos del momento. Entonces, así, el resultado de estas elecciones es el que ustedes pueden ver aquí en este gráfico de torta. El voto en blanco es 24%, prácticamente a la misma altura que el voto de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, que era justamente la rama de la Unión Cívica Radical, la rama de la UCR, que estaba aliada con el antiperonismo extremo. En tercer lugar está la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi y que tenía una postura de el antiperonismo tolerante. Remarco esto, hay un voto en blanco del 24%, es un voto en blanco altísimo para cualquier tipo de elección. Piensen ustedes que en nuestras elecciones actuales se espera más o menos que el voto en blanco ronde entre un 2% y un 8% como muy mucho. 24 es muchísimo, 24 es muchísimo. Claramente este voto en blanco está apalancado, está apuntalado, está potenciado
por el grueso de los peronistas que han salido a votar en blanco. ¿Todas las personas que voten en blanco son peronistas? No, no podemos decirlo, porque seguramente hubo muchas personas que estaban desconfiadas de todos los partidos en general y fueron a votar en blanco. Pero ciertamente esa cantidad es menor frente al grueso de los votos en blanco, que sí podemos decir con seguridad, el grueso de los votos en blanco son votos peronistas que, al estar proscripto el peronismo, no están participando, al menos no están participando para ningún partido en general. Con esta reforma política, los antiperonistas extremos, Aramburu y Rojas y también la UCRP, buscaban reorganizar el sistema político argentino para completar la desperonización que estaban buscando, la desperonización absoluta, y evitar que volviera a aparecer o el peronismo o una fuerza política parecida. Esta reforma de la Constitución realmente va a fracasar. ¿Y por qué? En principio miremos los números. Tenemos un altísimo porcentaje de voto en blanco y en segundo lugar tenemos muchísimos partidos, ninguno de ellos tiene la completa mayoría, apenas la UCRP, pero como estos partidos están muy divididos entre sí, no cuentan con el consenso suficiente, no cuentan con la legitimidad suficiente y no pueden encontrar acuerdos entre ellos para un proyecto tan importante como reformar la Constitución. Insisto, reformar la Constitución es un hecho político muy importante en la historia de cualquier país. No se reforma una constitución cada 4, 5, 10 o 20 años. Se reforma a veces cada 25, 30 años, cada mucho tiempo, porque es la madre de todas las leyes y por ende es también la madre de todas las discusiones políticas. Esta reforma constitucional va a fracasar porque lo único que va a lograr hacer esta reforma constitucional es volver a poner en vigencia la vieja constitución de 1853, esa vieja constitución que firmó Urquiza allá en Santa Fe hace ya más de 100 años. Fíjense, insisto con esta fecha, 1853, estamos en 1957, han pasado más de 100 años. Esa constitución no podemos decir que no sirve para nada, porque sí, por supuesto que sirve, que sí, por supuesto que tiene leyes muy importantes, pero fue realizada, fue formulada para otra época, para otro tipo de Argentina. La Argentina de 1957 es muy distinta a la de 1853. Han pasado 100 años y la historia no pasa al divino botón. La sociedad argentina había cambiado muchísimo. Lo nuevo que han podido incorporar en esta constitución es el famoso artículo 14 bis, que es un artículo que, a contramano de todo el espíritu de esta posición del antiperonismo extremo, a contramano de todo este pensamiento, de todo este accionar, les da y les garantiza derechos a los trabajadores, derechos sociales, y les permite el derecho a huelga que esta constitución del peronismo no les garantizaba. De todas formas, insisto, este gobierno de la Revolución Libertadora, este gobierno dictatorial, tiene una posición claramente antiobrera. Este artículo 14 bis es apenas una excepción, pero el resto de las políticas que lleva a cabo Aramburu en el poder van a ser claramente contrarias a los intereses de los obreros. Quiero detenerme aquí con esta idea de que el peronismo fue una dictadura, que Perón fue un dictador y que hacía falta un levantamiento militar, un golpe de estado, para restaurar la democracia. Y bueno, para explorar esta idea me voy a remitir a algo que ya vimos y ya aclaramos en la unidad número 5, de que estas interpretaciones, la antiperonista y la peronista, no son completamente erradas, pero tampoco son completamente ciertas. Es correcto decir que Perón comienza a ocupar cargos en el gobierno a partir de una dictadura, que es la dictadura del Grupo de Oficiales Unidos en 1943 y 1945, que consigue estos 3 cargos políticos que en su momento ya explicamos, justamente de la mano de un gobierno ilegal que surge de un golpe de estado. Pero como también explicamos en su momento, Perón luego va a ganar las elecciones y va a conseguir un enorme nivel de legitimidad materializado, concretado en ese famoso 17 de octubre, aquí representado en imágenes. De esa forma, insisto con esto, este primer gobierno en el cual Perón va a participar es ilegal, pero estos dos son perfectamente legales. Estos dos gobiernos surgen de elecciones populares. Y si hablamos de legitimidad política,
Perón comienza a aumentar su legitimidad política durante esta dictadura a partir de estas políticas que llevó a cabo, y luego toda esa legitimidad política la sostuvo y hasta aumentó durante su primer gobierno gracias al primer plan quinquenal, gracias a este primer plan quinquenal, y redujo esa legitimidad justamente con su segundo gobierno, con el segundo plan quinquenal, con este segundo plan quinquenal. Ahora bien, también explicamos en la unidad pasada que el peronismo mantuvo toda una serie de políticas claramente autoritarias que fueron todas estas que por supuesto no voy a volver a explicar porque ya hay todo un video dedicado a esto, pero que podemos afirmar con seguridad que no fueron políticas de ninguna manera muy democráticas. Entonces, recapitulando, ¿fue el peronismo una dictadura, como planteaban los miembros del antiperonismo extremo? Y la respuesta que tengo que darles, como la gran mayoría de las veces que yo analizo este tipo de consignas, es la siguiente: sí y no. Más no que sí, diría. ¿Por qué? Porque es cierto que Perón ocupó cargos en el gobierno en una dictadura, pero esa dictadura duró apenas 2 años. Luego, Perón se presentó a elecciones, como indicamos aquí, fue respaldado por la población, por buena parte de los obreros en el 17 de octubre, y obtuvo 2 periodos de gobierno de amplia y clara legitimidad y clarísima legalidad, porque Perón se convirtió en presidente 2 veces, en ambas ocasiones ganando elecciones. Aunque por supuesto insistimos con esto, nunca olvidemos que el peronismo también sostuvo una serie de políticas autoritarias como estas que ya explicamos aquí. No fue el presidente más democrático de la historia argentina, no, pero tampoco fue una dictadura como plantean los antiperonistas extremos. Me está quedando aquí explicar la liberalización de la economía. Bueno, esto no lo voy a hacer aquí porque eso justamente lo explicaremos en el próximo video de la unidad número 6.